Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Hola amigos y socios del Ministerio Blaze, somos Rafael y Adriana, agradecidos por la ayuda que nos está prestando para seguir impactando a las personas con el Evangelio de lo que Jesucristo ganó por y para nosotros en la cruz. Estábamos en nuestra serie del Anticristo y empezamos a enseñar acerca de los raptos de la iglesia. Rafael nos estaba diciendo en el programa pasado acerca de 7 raptos. El número 1 que ocurrió en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, fue el de Enoc, que se encuentra en Génesis, no recuerdo. 5:24. 5:24, tú siempre te acuerdas de los versículos y capítulos. El segundo que hubo rapto o arrebatamiento, o que fue llevado, es el de Elías. Y eso lo encontramos en Segunda de Reyes 2, versículo 11. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. El tercer rapto que ha ocurrido en la historia fue el de Jesucristo. Y ese está en Hechos, capítulo 1, empezando sobre el versículo 6 hasta el versículo 11. Y el cuarto rapto, que fue en el que quedamos en el programa pasado, es el que estamos esperando, el que la iglesia está esperando y el que el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses dice Pablo que no se dejen engañar así como carta que él hubiera enviado. ¿Cómo es el ministerio de la iniquidad, Rafael, y el ministerio del engaño que pone a hombres y a mujeres a difundir mentiras que no están en la palabra de Dios, que no fueron cimentadas por los apóstoles? Y hubo una carta, tal vez, que decían que venía en nombre de Pablo, que ya el rapto había sucedido. Y las personas pensaban, unos no, ya me quedé del rapto o el anticristo ya está y estamos en el último periodo y las personas dejaron de trabajar, Rafael, dejaron sus vidas, digámoslo, normales porque estaban en un momento de confusión debido a que en esa época había un emperador, el emperador Nerón. Si ustedes miran en la historia, es una de las épocas más duras que ha vivido el mundo cristiano. Nerón, pensaban por su gravísima crueldad que era el anticristo, debido a Rafael que ponía cristianos como antorchas humanas para alumbrar el palacio de este hombre maligno. Muchos pensaban, este es el anticristo. Pero Pablo en su carta de 2 de Tesalonicenses les dice a toda esta región de Tesalónica que se encontraba en Grecia, y les dice, no se dejen engañar, ni como por carta que fuera mía. De hecho, miremoslo, repasémoslo, porque es muy fácil dejarse engañar cuando nosotros no sabemos las Escrituras, y por eso mucha gente ha resultado engañada, mucha gente ha parado su vida, como Rafael les contaba en un programa. Acá hubo un hombre de 80 y pico de años, 70, casi 80 años, más o menos, y él dijo que ya el fin del mundo ya había acercado y una cantidad de gente vendió sus propiedades, pusieron las tarjetas de crédito al tope. Al máximo, sí. Cogieron líneas de crédito en los bancos y se empezaron a comprar un montón de cosas aprovechando porque ya el mundo iba a acabar. Entonces lo que nunca habían podido hacer en sus vidas, dijeron, no, nos quedan simplemente unas cuantas horas, unos cuantos días, y entonces hicieron unas locuras impresionantes y ese día vino y se fue y no pasó nada. Miles, Rafael, de personas en Estados Unidos hicieron eso siguiendo a un señor loco, contradiciendo las Escrituras, que dice la palabra que ni el día ni la hora se sabía, pero ni que el anticristo podía aparecer
mientras que la iglesia estuviera. Y eso pasó en la época de Pablo, cuando Pablo estaba. Esta carta de Tesalonicenses fue de hecho escrita para tumbar una carta supuestamente diciendo que el rapto ya había pasado. Y por eso nos dice Pablo en segundo de Tesalonicenses 2, dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Vea, dice fácilmente. ¿Cuándo lo mueven a uno fácilmente? Cuando uno no tiene una verdad establecida, viene un medio engaño envuelto con un poquito de verdad y se sale uno de la verdad. Por eso dice: no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando aquí de la segunda venida, no del rapto. Está hablando en el de la segunda venida. Porque, y ahí nos dice Pablo, nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, Adriana, poniendo las cosas en perspectiva, poniendo las cosas en orden, los tres primeros raptos ya sucedieron: el de Enoc, el de Elías, el de Jesús. El del cuerpo de Cristo viene ahora. Sí, viene el del cuerpo de Cristo, Rafael, que fue el que estudiamos segunda de Tesalonicenses. Y cuando ya aparezca el rapto de la iglesia, cuando seamos raptados de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es cuando el anticristo se manifiesta. Hay una señal bien importante que es necesario que recordemos acerca de los últimos tiempos, y está en el libro de Lucas. A Jesucristo le preguntaron que cuándo eran los últimos tiempos. Señor, háblanos acerca de los últimos tiempos. Y él les dijo que no se dejaran perturbar o conturbar, que porque era necesario, dice Jesucristo, es necesario que Jerusalén deje de ser hollada por los gentiles. Él dice eso cuando le están preguntando acerca de los últimos tiempos, y eso es a lo mejor alguien que no se ha dado cuenta qué significa que Jerusalén deje de ser hollada por los gentiles. Les voy a explicar esto. Israel, su capital Jerusalén, Israel no fue de Israel por muchísimo tiempo. De hecho, Israel se llegó a dividir en dos. Cuando el rey David tenía a Israel era pues una sola. Pero después de que nació Salomón, hubo muchos conflictos y se dividió Israel en dos. Israel se dividió en el reinado del norte y se dividió en el reinado del sur. El reinado del sur se llamaba Judá y el norte se continuó llamando Israel. Por eso, después de Salomón, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, ustedes ven que hay para profetas que le están escribiendo al rey del norte y le están escribiendo otros al rey del sur. A lo mejor ustedes no sabían, Israel fue dividida: reinado del norte, reinado del sur. Estos reyes que hubo en Israel eran uno más malo que otro, no se sabía. Si ustedes cuando leen el Antiguo Testamento, ustedes se dan cuenta que fue terrible. Adoraban los dioses de los países vecinos, ponían diosas de acera, ponían al dios Mamón. Bueno, era un completo adulterio en el que vivían, y los profetas del Antiguo Testamento iban y les hablaban a los reyes: vean, es necesario que se arrepientan, que se vuelvan a Dios. Y era un completo como tira y afloje. Todo el Antiguo
Antiguo Testamento ustedes lo ven así, hasta que Dios le dice a los del reyes del norte que estaban ya completamente dedicados como a la idolatría, adoptando los dioses extranjeros, les dice: listo, entonces ustedes quedan a sus anchas, vayan pues, hagan como lo que quieran. El reinado del norte se desaparece porque los invade y los esclaviza a Siria. El reinado del sur, Judá, duró más porque los reyes del sur no eran tan malos como los reinados del norte. En el sur hubo reyes como el rey Josías, que era uno de mis reyes favoritos para leer en el Antiguo Testamento, un hombre que amó a Dios muchísimo y destruyó todos los templos de los ídolos y de los dioses y trajo de nuevo a Israel como a un acercamiento a Dios. Por lo tanto, el reinado del sur se demoró más para que lo invadieran, porque después de Josías llegaron otros reyes malísimos y otra vez empezaron los dioses y ídolos y una cantidad de cosas. Así que Dios quita como su mano, su cerco de protección, tanto del norte como del sur, y al sur lo invade Babilonia. Cuando ustedes ven que Jesucristo llegó a la tierra, cuando ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no había habido profeta, desde el profeta Malaquías hasta la llegada de Jesucristo habían pasado ya más de 4 siglos. Silencio total, no había habido profeta. De hecho, Israel no tenía tierra. Israel había sido esclavizada, tanto el norte como el sur, y los que lo habían tomado, en este caso el reino del sur lo tomó Babilonia, eran los que empezaban a poseer la tierra. Entonces Israel no tenía tierra. Cuando ustedes escuchan el término anda como un judío errante, a lo mejor sus padres, sus abuelos, las personas mayores que me están escuchando, recuerdan ese término de judío errante. El judío andaba errante porque no tenía tierra. Cuando Cristo llega, cuando Jesucristo nace de la Virgen María, Él nace en una época de la historia en que Israel no tiene posesión de la tierra. El que en este momento está poseyendo la tierra es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano es un imperio que llegó después del Imperio Griego, donde Alejandro Magno era el que venció a los imperios anteriores. Ahora el Imperio Romano se estaba tratando de tomar todo lo que había quedado. Israel estaba siendo como una parte del Imperio Romano, y Jesucristo llega aquí, llega en esta época de la historia. Por lo tanto, Israel y Jerusalén ha dejado de ser del pueblo judío por años, por siglos, Rafael. Por siglos, desde que fueron invadidos por los asirios, y por siglos que fueron después invadidos por los babilonios. También fue de los griegos, también fue de los romanos. Después de los romanos, Israel ha sido de una cantidad de gente menos de los judíos. Israel también fue de las cruzadas cristianas. Israel fue de los otomanes. Israel fue los turcos. Israel ha sido de los musulmanes. Israel también fue de Gran Bretaña, Rafael. Israel fue de Gran Bretaña. Cuando pasó esto con Hitler, cuando pasó el Holocausto en 1940 más o menos, que empieza el Holocausto, que fue aterrorizante, simplemente estaban matando a los judíos en esa parte de Alemania, y los judíos no tenían a dónde huir, Rafael, no tenían a dónde llegar porque no tenían tierra. No tenían un país donde ellos se pudieran parar y decir: esto es nuestra tierra. Entonces, cuando se terminó ese holocausto, se reúne la ONU. Y la ONU dice: tenemos que darle un país, un pedazo de tierra a Israel. Y se reúnen y dicen: démosles un pedazo de Uganda. Y por cosas de Dios, obviamente, dicen: no, démosles más bien un pedazo. ¿Por qué no les damos esta zona? Precisamente, Rafael, la zona de Abraham, de Isaac y Jacob. Les iban a dar la zona de nuevo que habían dejado de ser de ellos por milenios. 2000
más de 2000 años, Rafael. Más de 2500 años los judíos no tenían un país. Y en 1948 se reunió la ONU y se les devuelve o se les retorna a los judíos a Israel. Jerusalén no fue retornada, pero en 1967 hubo una guerra que se llamaba la Guerra de los 6 días, donde los judíos tomaron posesión de Jerusalén. Rafael, estamos hablando de nuestra época, estamos hablando de 1967, estamos hablando de la historia de la humanidad, y en la Biblia le preguntaron a Jesucristo hace 2000 años que cuándo iba a ser esto de su segunda venida, y nos dice en Lucas 21, en el versículo 7. En el versículo 7, cuando le preguntan ¿cuál señal habrá para que estas cosas sucedan? Me quiero concentrar donde dice lo de los judíos. Entonces vemos Lucas 21-24. 21-24, cuando dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesucristo estaba diciendo, va a llegar un tiempo en el que el tiempo de los gentiles va a ser clic, se va a cumplir. Y cuando ese tiempo de los gentiles se cumplan, Jerusalén va a dejar de ser de los gentiles. Jerusalén fue de los gentiles por siglos tras siglos, tras siglos, tras siglos, tras siglos, hasta que llegó 1948 y se le dio a Israel, a los judíos, y Jerusalén en 1967 empezó a formar parte de Israel después de 2 milenios y siglos desde que habían sido esclavizados por Asiria y Babilonia, Rafael, en el Antiguo Testamento. Estamos viviendo en tiempos históricos, hoy 2014. Esta generación que vio a Jerusalén ser de nuevo captada por los judíos es esta generación la que ve la segunda venida de Cristo, digámoslo mejor, es esta generación la que ve el rapto de la iglesia, más bien. La que lo va a vivir. La que lo va a vivir, Rafael. Estamos en la generación que vio que Jerusalén pasó a manos de los judíos. Jerusalén dejó de ser de propiedad de los gentiles y Jesucristo nos dio esto como una señal del fin. Yo me imagino en la gente que nació en 1800, 1700, ni siquiera entendían esta escritura, que Jerusalén dejará de ser hollada por los gentiles. ¿Cuál? Si no existía Israel, existía, claro. No existía el país, por lo tanto leían eso y yo creo que ni se les pasaba por la mente a qué se refería, Rafael, pero nosotros lo vimos pasar, no que yo hubiera nacido en 1967, pero me refiero, estamos hablando a esta generación, nosotros supimos de esto. Hay personas que nacieron en 1950, en 1940, 1960, que están vivas hoy en día, que saben, esto pasó en mi época, esto pasó en mi vida, estamos viviendo en tiempos bíblicos, Rafael. Y esto va a pasar y estamos seguros, y esto es lo que tú y yo creemos, Adriana, que estamos en los tiempos en los cuales vamos a vivir lo que Pablo estaba hablando en Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalonicenses. En el capítulo 4, el versículo 16 al 18 que estábamos leyendo anteriormente, es lo que tú y yo vamos a vivir. El rapto de la iglesia, el rapto, y se va a acabar esta dispensación, se acaba en ese momento. Se acaba la dispensación de la era de la iglesia y empieza ahora la de los judíos nuevamente. Exactamente, y empieza la siguiente dispensación, la cual nos va a llevar al siguiente rapto, que es el siguiente rapto, es el de la gran multitud. Entonces la gente dirá, gran multitud, ¿qué va a pasar? Ustedes saben, les explicamos, después del rapto de la iglesia, ya aquí no queda nadie en la tierra que creyó en Jesucristo como Señor y Salvador, que formó parte del cuerpo de Cristo. Aquí va a quedar ahora, son gente, me imagino, que pasó especulando, unos que oyeron, que saben, no puede ser, a mí me lo dijeron, me lo informaron, yo no creí, eso me parecía ciencia ficción, esto es verdad, Jesucristo sí es el Señor. Va a empezar un movimiento ahora que va a empezar a creer en Jesucristo. Claro.
Y la iglesia no se va a la tierra no se va a quedar sin testimonio, porque van a haber 12,000 judíos de cada tribu que forman 144,000 judíos que van a empezar ahora a predicar de cero. O sea, de cero, que no quedó aquí quien para predicar porque todos se fueron. Exacto. De cero a llenar toda la tierra, Rafael. Y en esas predicaciones, en esa enseñanza de estos 144,000 que reconocen que Jesús es el Mesías, que era el Mesías, y lo que está pasando aquí en la tierra, van a haber miles y miles y miles y miles, millones de personas después de que la iglesia es raptada, que van a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Qué va a pasar con esas personas que empiezan a recibir a Jesucristo? ¿Qué va a pasar en la tribulación? Y muchos no sabían, y la palabra nos dicen que esas personas que aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador después del rapto de la iglesia, también van a ser raptadas en algo que se llama la gran multitud. Y ese pasaje, Adriana, que se refiere a la gran multitud, lo encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 7, del versículo 9 al 17. Pero Adriana, déjame poner un paréntesis en esto, porque es tan importante. Una vez, la palabra nos dice que tú y yo no sabemos el día ni la hora. Pero sí la estación. Pero sí el tiempo en el que va a pasar. Y la palabra nos da indicaciones de cuáles son las cosas que van a estar pasando en la tierra para que estemos preparados. Y es importante porque hay mucha gente que ha oído de Cristo, que sabe de Cristo, que le han predicado la palabra, y simplemente porque quieren seguir su propio camino dicen: no, lo hago el próximo año, no, lo hago más adelante, no, lo hago antes de morirme. Pero el problema está que uno no sabe cuándo va a pasar. Ya hay que recibirlo, porque esto va a pasar. La palabra va a pasar como lo dicen las escrituras, y va a llegar el momento en el que el rapto va a venir. Y qué tristeza tan grande cuando alguien sabía que pudo haber recibido a Cristo y no lo hizo porque quiso seguir viviendo de su manera, de su forma, y quiso esperar hasta el momento que ya sea muy tarde. Sí, Rafael. Y lo que tú estás diciendo de ese rapto, vamos a ir a Apocalipsis 7, 9. Antes de Apocalipsis 7:9 nos está diciendo la Biblia acerca de los 144,000, que son los 12,000 de cada tribu judía que les estoy diciendo que son los que van a salir a predicar. Y este es Juan escribiendo Apocalipsis desde la isla de Patmos, ¿no? Ustedes saben que Juan escribió Apocalipsis y nos dice en el 7:9, después de que él describe los 144,000 judíos, miren lo que dice en el 9, después de esto miré. Y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mira que nos dice ahora: estos han salido de la gran tribulación. Así que aparentemente, Rafael, hay una gran multitud que va a ser sacada, porque dice: estos han salido de la gran tribulación. Aparentemente van a ser sacados de lo que se va a venir aquí a la tierra. Ahora, ¿cuál es la que sigue? Ahora, la pregunta es: ¿qué pasa con esos 144,000 que han estado predicando el Evangelio? También. La palabra dice que van a ser raptados. Y ese pasaje lo encontramos en Apocalipsis capítulo 14, del 1 al 5, habla de ello. Capítulo 14, del 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000. Si ves, dice, estaba aquí en pie
sobre el monte de Sión. Y he aquí 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el de arpistas que tocaban con sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ahí está. Entonces, ahí es cuando, Adriana, esos 144,000 que se salvaron en la tribulación y han estado predicando el evangelio, que fue de donde salió esta gran multitud de gente que recibió a Cristo en ese periodo, ellos son raptados también en la primera parte de los 3 años y medio de la tribulación. Ahora, por último, encontramos los 2 testigos. Y ese lo encontramos en Apocalipsis capítulo 11 en el versículo 12. Sí, van a haber 2 testigos, aunque obvio que les habíamos dicho aquí, después de que se vayan los 144,000, después de que se vaya la gran multitud, entonces ¿quién va a predicar? Claro. Si ya se fue la gran multitud y los 144,000. La palabra nos dice que ahora los ángeles van a poder predicar. Así que la tierra también, Dios mostrando su gracia en medio de la época de la ira, Rafael. Hay un versículo en Apocalipsis que nos dice que los ángeles se les da permiso, van a salir predicando la palabra de Dios y en donde se encuentran. Sí, en Apocalipsis capítulo 14, en el versículo 6, y dice, y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la palabra, la eterna buena noticia para proclamar el evangelio. Imagínate, Rafael, o sea que ellos van a proclamar el evangelio. Claro, porque ya ahora la iglesia no está, ya no hay nadie que proclame el evangelio, así que los ángeles tienen el derecho o tienen la habilidad, pongámoslo así, de predicar la palabra. Ahora, después de que ya se ha ido Enoc, Elías, Jesús, el cuerpo de Cristo, la gran multitud y los 144,000, y ahora los ángeles predican, ahora llegan 2 personajes a la tierra que se llaman los 2 testigos, y estos 2 testigos muestran unas grandes señales. Ellos llegan a Israel mismo, al país, a la tierra de Israel, y dice que los odia la gente, que quieren que se mueren, y ellos muestran unas grandes maravillas y los matan, Rafael. Los matan, y la palabra dice que todo ojo va a ver, o sea que las cámaras deben estar mirando cuando los matan, que después son llevados, raptados. Apocalipsis 11 en el versículo 12. ¿12? Sí, 11:12. El de 11:12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Imagino toda la tierra viendo esto. 7 raptos. Y el que sigue es el rapto de la iglesia, que creemos, estamos seguros por la profecía que nos fue dicha de Jesucristo, de Jerusalén dejaría de ser los gentiles y volvería a mano de los judíos. Lo vimos en 1967. Creemos que somos la generación que veremos el rapto de la iglesia. ¡Qué maravilla! Así que bendiciones y hasta el próximo programa. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326. Para encontrar más información acerca de nuestro ministerio, visita nuestra página web www.iglesiapalabrapura.com y visita nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.